recibimos en nuestro estudio a Nelson Lobos. ¿Cómo estás, Nelson? Bien igual. Nelson, andamos de bienvenido. rojo los dos hoy día. ¿En serio? ¿Sí, viste? Asiento. Estamos combinaditos. De la sangre. Directamente De la sangre, la molfen. Muy fin. Sí. sangre en Molfen. Sí, pues vamos a tener que enseñarle Mapuche una a la Camila. Sí, pues todas las palabras que hemos aprendido Cada vez que acá. lo tienes que decirme Mari Mari Lamien o Lami. Mari Mari Lamien. Sí, hoy lo pronunció bien, al tiro. Ah, La mayoría es que dice yo- Mari Mari. La Yo Cami hice seca. dos días de clase con un antropólogo justamente de Mapuche. Ah, Poquititos, claro. algo sé. Israel, ¿o no? Sí, con Israel, Muy justamente. amigo mío. Oye, vamos a hablar el día de hoy de los animales, Nelson. Directamente iba a decir yo desde historiamapuche.cl, el sitio web y las redes sociales que siempre están informando con respecto a toda la cultura mapuche. Y hoy queremos hablar de los animales, pues de cómo ha cambiado, ¿cierto? Cómo era quizás antes que llegaran los españoles, cuál es la significancia también que tiene para el pueblo mapuche, precisamente. Bueno, dentro del mundo mapuche existen, veamos unos dibujos de Fiestóforo para hablar de los animalitos. Perfecto. La importancia es trascendental para poder entender la cultura. Por ejemplo, hay animales que fueron los introducidos por los españoles y animales que que pertenecían a este territorio. Pero lo importante es que hay animales que son de acá, de Gulu Mapu de Chile, y animales de Puel Mapu de Argentina. Y esos animales de allá, tenemos el jaguar, por ejemplo. Muchas personas cuando escuchan, oye, el jaguar es un animal mapuche, llamémosle, es como, pero si no es del territorio. Pero sí, el jaguar está en estas partes. Y la importancia cultural está vinculada a la cosmogonía, a la forma de concebir el mundo. Por ejemplo, en el Guiñetún participan ciertos animales, tienen ciertos roles. También antiguamente tenían más rol también los animales, que Cuyín se le llama a los animales mapuzungún. Analicemos un poquito ahí Bueno, el la dibujo. fotografía. Acá tenemos, por ejemplo, la llegada de los españoles del caballo, o cahuel. Tiene una importancia trascendental porque cambió la vida del mundo mapuche, lo convirtió en un pueblo ganadero de partida. Era un pueblo agricultor, también de caza, de comerciante, pero la ganadería lo cambió. Y podemos ver acá está Lamien, que es chehuelche o tehuelche, y que tiene un caballo lleno de plata, ¿se fijan? Claro. Todo esto es plata, las cabeceras de plata, las espuelas de plata no se percibe, no se ve muy nítido, pero es platería. Los caballos se les vestía con platería, la ceremonia es importante, el caballo, o sea, hasta el día de hoy, ustedes van a un guilletún y el que tiene platerías del tatarabuelo, por ejemplo, las usan ahí y la plata te protege, te aleja los huesos bueno. Y también es un símbolo de mandato, de poder O sea, económico, hoy de los gulmen. el caballo es una figura muy importante. Muy importante. Incluso se suele, en ciertas ceremonias, no voy a entrar en detalle, se toma el neyén del caballo. El neyén es como el aliento, pero también tiene es como el espíritu del caballo. Oye, ¿y se toma demoraron el- mucho los mapuches en adoptar el caballo como animal propio? Fue rapidito, de hecho se dice que el Estraro habría escapado de Santiago en un caballo, Ya. pero ya adoptarlo masivamente, más o menos el año 75, 1575, después de Pedro Valdivia. Sobre todo que cuando los españoles llegaron a Buenos Aires se les quedaron muchos animales ahí, que se esparcieron y reprodujeron por la Patagonia, entonces los mapuches los capturaban. Bagual se le llama al caballo ese salvaje, o caita, esos son los nombres. Oye, y además del caballo, ¿qué otros animales son importantes para el pueblo bueno, mapuche? Pues, a medida que vayan pasando las fotitos vamos a ir viéndolo. Tenemos, por ejemplo, para los pehuenches muy importante el fetapeñi, el fetalamien o fetamaye, que es el puma, que depende de la zona. Se le dice fetapeñi como el gran hermano, fetalamien la gran hermana. Hay una relación, para los puelches, por ejemplo, al otro lado de la cordillera, al jaguar o nahuel. Ese jaguar es nahuel, ese no es el puma. Se le dice fetache. Y fetache, ahí se hacen algunos análisis un poco que está muy vinculado a la divinidad, llamémoslo así. Fetache como el gran hombre. Y esa es la vinculación. Pero a la llegada de los españoles se diferencia mucho esta importancia cultural. Por ejemplo, tenemos que cuando llega Pedro Valdivia, y acá en Penco, cerquita de aquí, es atacado el fuerte de Penco, Pedro Valdivia dice que llegan los mapuches vestidos, por ejemplo, un grupo vestidos con cabezas de zorro, otro con cueros de serpiente, otros con plumas de cóndor, y venían bailando a la guerra, bailando, y tocando instrumentos, y con sus armaduras, y con sus pinturas, pero le llamaron la atención otros con cabeza de puma. ¿Y por qué? Porque ellos era su kuga. ¿Qué es el kuga? Viene a ser como el comienzo del linaje, la alianza que tuvo en algún momento
ese linaje de mapuche, pongamos los pan o pangui, o sea, los pumas, ese linaje de los pumas tuvo algún antepasado, una relación espiritual con los pumas, y ahí se genera una alianza. Con las piedras también, si las piedras también son entes vivos dentro de la comunidad mapuche, no solo los animales. Oye, Nelson, le contamos a la gente que esta microcomunidad se está transmitiendo también en este instante por Facebook Live, así que a través de esa red social también pueden seguir esta entrevista. Y los mapuches que son tan espirituales, ¿hay alguna conexión entre los animales también y el tema espiritual? Claro, es que esta entidad espiritual, el ñen, en este caso los ñen, que ya lo habíamos hablado, son como las entidades espirituales que controlan, dominan o protegen algo, tenían un vínculo a través de estos animales con esas familias. Por eso cuando iban, por ejemplo, a la guerra, se ponían la cabeza a un puma y iban a pelear con eso porque tenía la fuerza. El espíritu los acompañaba. O también en Chiloé tenemos el camagüeto. ¿Han escuchado el camagüeto? Que se dice que es un mito, otros dicen que existe realmente. Y que se tomaban huesos de camagüeto, los huilliches, por ejemplo, que hemos hablado un poco de los huilliches acá. Los huilliches se tomaban el camagüeto, el hueso, y se lo pasaban por la piel para tomar su fuerza. O también se molían el hueso molido, obviamente. Se molían también los huesos de los pumas y eso se consumía. Y todo eso te daba la fuerza del puma. Entonces hay una vinculación muy importante con los animales. Mencionabas que antiguamente los mapuches eran más agricultores, después ganaderos. Hoy en día, ¿cómo los podemos clasificar? Hoy en día el pueblo mapuche es un pueblo ni siquiera agricultor, es un pueblo de que vive bajo la subsistencia. Hasta el siglo XIX el pueblo mapuche fue tremendamente ganadero, o sea, hablamos de cientos de miles de cabezas de ganado que se traspasaban de lo que hoy es Chile a Argentina, se comerciaba con chilenos, con argentinos. Pero después de la guerra con Chile y Argentina, que ya lo hablamos en otro programa, vino el proceso de reducción, los mapuches quedaron reducidos a lugares poco fértiles, donde no cabían grandes cantidades de ganado, comenzaron a vivir con ovejas, cabras, plantaban ahí, por ejemplo, papa, y lo que vemos hoy en las comunidades, la gente tiene 7 hectáreas y vive con eso, subsiste con eso. Entonces, ni siquiera se puede hablar de agricultor. Incluso muchos mapuches viejitos reclamaban y decían, oye, esto es una humillación que nos hagan trabajar como agricultores, porque nosotros somos ganaderos, somos plateros, tenemos empresa textil antigua y con eso vivimos. Nosotros somos un pueblo rico y nos tienen reducido a la subsistencia. ¿Qué es lo que pasa un poco con las papayas en Temuco, que vienen durante todo el siglo XX vendiendo estos productos agrícolas en Temuco y producto de ciertas regulaciones municipales? Hoy en día las están sacando de ahí. Oye, Nelson, volviendo un poquitito al tema espiritual del pueblo mapuche, ¿existen espíritus buenos y espíritus malos? ¿Pasa lo mismo con los animales? Claro, el caballo, por ejemplo, participa. Me quiero detener un segundo en eso. Y está relacionado con esto, que esa foto es muy significativa. Porque el caballo está siempre en los momentos más importantes. El caballo acompaña, por ejemplo, un macho durante toda su vida. Ese caballo no se le sacrifica, no se come ese caballo. Pero los perros, miren la relación, es como una relación del día de hoy, con falta el veterinario y el perrito que duerme con ella en su cama. Como un perrijo. Claro, un perrijo. Porque a mí con esta misma Lamien hay 2 o 3 imágenes muy significativas donde ella protege a su perro. Y ella en ese momento es prisionera de guerra del ejército argentino. En una situación de precariedad, de vulnerabilidad tremenda, y siempre en todas las fotos aparece protegiendo a su perro. Y los perros dentro del mundo mapuche tienen, del día a día no, el día a día los perritos son queridos, se les da de comer, hay gente en el campo que los cuida como a hijos, pero en las instancias espirituales el perro es rechazado. Ahí está la otra foto y ella también lo tiene ahí entre sus brazos. El perro es rechazado. Es rechazado, es visto como que tiene huesanehuen, como malos espíritus con ella, malas fuerzas. Una vez le pregunté a un chachay de Capitán Pastene por qué esa relación. Él me explicaba que, Lincopi apellido, él me explicaba que los perros representan, son como medio humanos los perros, muchas cosas, representan al estado donde el ser humano se quedó. Por ejemplo, el hombre, el che, el comeche, la buena persona, vive como hombre regido con ciertas reglas, no destruye la naturaleza, respeta las entidades espirituales, etcétera, el bosque, pero el que es perro, el que actúa como perro, como que está entre la animalidad y entre la humanidad, está mal, el que destruye todo. Por eso se dice Wincatregua muchas veces, el insulto al no mapuche, que actúa mal, que llega y está en un guilletún y toma fotos y no respeta nada y que son exagerados. Ahí ustedes van a escuchar como insulto Wincatregua. Como el hecho de decir perro lo está tirando una clasificación inferior al humano. ¿Y con el gato?
Los gatos, en general, los guilletún no andan, porque los gatos son más andan en sus casas, sus espacios, son más independientes, el perro que sigue a la persona. No, que los gatos son perfectos. Pero los gatos también en las casas, la gente, el otro día en la cordillera, un peñi tenían un gato que la mamá no lo había aceptado y lo tomaban, lo criaron con leche de ellos y le pusieron curunao porque la mamá lo llamaba así, pues como que le decía curunao, entonces el gatito venía. Por eso pusieron curunao. Casi todo tiene que ver con los sonidos, con la fonética. De hecho, curunao significa, si lo vemos en Mapuzungún, que acá fue coincidencia nomás, sería como jaguar negro. El nahuel y curú el negro. Oye, ¿y qué pasa con las aves? Porque sabemos que el mundo mapuche tiene mucho contacto con la naturaleza y en el bosque, ¿cierto? Hay un montón de especies también. ¿Hay alguna ave en particular que represente más para los mapuches? Bueno, por ejemplo, el manque. Muchos linajes son huentemán, curumán, que son viene el manque, el cóndor, y son generalmente los pehuenches. El cóndor es importante en todos los epeus o cuentos. El cóndor y el zorro son súper importantes, pero el cóndor como ave es como el ave rey, ¿se fijan? El ave que es como el sabio, el que domina todo, el líder muchas veces, dentro de las aves, dentro de toda la historia. ¿Y el zorro como por la astucia? El zorro por la astucia, y el zorro siempre pierde, eso es lo chistoso. En todos los cuentos muy rara vez gana el zorro, siempre pierde, y anda ahí con la maldad siempre y la inteligencia que tiene. Pero hay otra ave también muy importante que es el choique o ñandú. Si ustedes ven, muchos peñis y lamien usan unas plumas a veces largas. No sé si han visto, por ejemplo, al Machi Celestino Córdoba, que sale en la televisión con las plumas. Bueno, sale la pluma del choique. De ahí vamos a hablar de ese animalito, del choique. Y el choique se imita su baile, choique purún, el baile del choique. Tiene su forma. Choique purún. Purún es bailar o baile. O sea, el baile en ñandú. Es purún. Y claro, el baile en ñandú. Ahí tenemos. Y participan en mucho guiñetún. Hay choique purún y se baila con las plumas, se colocan cola de choique, se ocupa acá arriba como las alas. ¿Pero eso en qué momento? Puede ser como ayecán. Ayecán es como fiesta, broma, chiste, como en ayecán, pasándolo bien, o puede ser también una instancia importante ceremonial, donde se baila el choique siempre en el sentido del sol. Pero lo de las cabezas que decías tú, de las pieles, eso ya no se hace. No, eso ya no. Eso incluso ya 100 años después de la llegada de Pedro Valdivia se empezó a perder. Pero lo del choique aún se da en todos lados. Y ese animalito, que nosotros lo conocemos como monito del monte, y en Mapuzungún se llama guaite. De hecho, sería lindo que ya hablemos de guaite y no pensemos en monito del monte. ¿Tendrá que ver con el dicho? Bueno, ¿no? Estamos a la guaite, estamos como ahí esperando. Oh, ¿verdad? Buen punto, ¿eh? Porque los guaites son como quietitos, observadores. Sí. Claro, estamos a la guaite, estamos como analizando, observando. Y este animalito que está en peligro de extinción, el guaite, hace un ruido, es muy poco se percibe muy poco en el bosque. Porque es chiquito, además. Es chiquito. La gente dice que hace un ruido como ¡uy! Hace como ¡uy! Ese es el ruido que hace el guaite. Nelson es como nuestro Grammer. Lo toman al guaite y dicen que se ve poco. Tú lo escuchas y además de verse poco, siempre anda con los hijitos así atrás. Claro. Entonces, según la cantidad de colitas que tiene los hijitos, es la cantidad de hijos que va a tener tú. ¿Es mamífero? Sí, creo que es mamífero. Es un marsupial. Oye, mira qué interesante. O sea, si te pillas con uno y dependiendo de la cantidad de colas que él tenga en la espalda, son los hijos que uno va a tener. Y me contaron unos peñes ahí del Alto Biobío, que he hablado varias veces del chachá y el quimche. Belisario Pitriqueo me decía de que ha coincidido. Gente que dice, oye, vi un guaite y tenía tres colitas, los 3 hijitos, y después tiene 3 hijos. Entonces son como avisos. O el mismo, los toros, por ejemplo, son importantes también. El toro, en algunas comunidades, está el toro negro, el toro blanco. Con el toro negro tú pides lluvia. Entonces con el toro blanco pides buen clima. En otras partes... ¿Pero cómo lo pides? ¿Cuando lo ves? No, la presencia. ¿Lo invoca? El toro está ahí. Te iba a preguntar... Participa en el guillatún. En el guillatún es la ceremonia donde se pide, donde se ruega para que haya mejor economía, salud, etc. Ya, pero llevan un toro negro. Llevan un toro negro. Cuando quieren lluvia. Cuando quieren lluvia. El toro negro está todo el rato en la ceremonia. ¿Lo sacrifican? En algunas partes sí, en otras no. ¿Y el toro blanco para qué era? Para el buen clima, para que haya buen clima, todo. Corderos sí, siempre están ahí en las ceremonias porque es lo que se come, ¿verdad? El cordero. ¿Y qué significancia tiene además pero también el cordero se sacrifica. Por ejemplo, en la Afken Mapu, o sea, acá en el territorio costino, se usa prácticamente cordero porque también la gente acá tiene menos recursos, tiene menos espacio, no tienen muchas vacas, muchos caballos.
entonces sacrifica generalmente un cordero. Y ahí se le ofrece la sangre en los Mariopool, que hablamos la otra vez lo que eran los Mariopool, los 12 pocillitos, que se le echa la sangre, y esto se lleva al océano, o se lleva a un pehuen que hay ahí, por ejemplo, por otro, y se le entrega, se le ofrenda al océano los Mariopool. Si estuvo bien hecha la ceremonia, si todo se hizo perfecto, viene el Ñen Lafken, el Ñen Ko, como el espíritu del mar, y toma a esta sangre y con los pocillos se los lleva hacia adentro. Pero si estuvo mal hecho, lo saborea y no se lo lleva. Yo fui testigo, de hecho, cuando yo empecé en mi Mapuche Rupú, mi camino Mapuche, que la ceremonia yo no entendía bien qué se hacía, qué estaba bien hecho, mal hecho, y cuando llegamos al mar, se dejó la ofrenda ahí, saboreó con la espuma, se retiró y después entraba el agua y la entraban más esto y el agua entraba y se formó un verdadero camino fácil 80 metros hacia adentro. Y el mar, si bien el mar es irregular, pero el mar entraba con irregularidad, pero aquí el mar no tocaba. Y ahí una papá y una viejita me dijo, se hizo mal esta ceremonia, me dijo. Me dio varias razones que no viene al caso citar. Y ahí finalmente se tiró la sangre arriba del... Oye, qué buena historia. Le damos un aplauso a Nelson Lobos por todo lo que nos ha contado el día de hoy. Pero antes de despedirte, Nelson, cuéntanos de historiamapuche.cl, este sitio web que tiene un montón de información para la gente que quiera conocer más sobre el pueblo mapuche. Bueno, traje en realidad la revista otra vez porque sigue, ustedes pueden encontrar nuestra revista. ¿Cuántas ediciones llevamos ya? Llevamos 3, vamos para la 4ª y última. Y va a estar en todos los kioscos, esto es edición limitada, así que los que les gusta coleccionar cosas o les gusta la historia mapuche, pueden ir a buscarla en sus kioscos en todo Concepción. Pedirlo como la revista Historia Mapuche, ¿cierto? Sí. Y en redes sociales también te pueden buscar. Historiamapuche.cl, en Twitter Historia Mapuche, en Facebook Historia Mapuche, en Instagram y YouTube Historia Mapuche. Buenísimo. Y en YouTube estamos subiendo también estos videos, estas conversaciones. Buenísimo. Sí, mira, y acá hay un artículo justamente por el que fue mi profe de Mapudungun, Israel Farías. Sí, Israel Farías, buenísimo. Oye, y destacar también que esta microcomunidad fue transmitida por Facebook Live, así que le damos un gran saludo a la gente que nos siguió ahí en Facebook. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. A la vuelta vamos a estar hablando del primer encuentro de food truck más grande de Chile. Se viene acá en Concepción. Oye, sí, ahí les tenemos hartas sorpresas. Si pudiera traspasarse el olor a través de la televisión sería maravilloso. Vamos ahí y volvemos con aquello.